Hola, gracias por acompañarme a este segundo programa de Lu Lectura. Hoy es un día muy especial para mí porque en los últimos reels que he compartido con ustedes en nuestras redes, Facebook, Instagram y TikTok, hemos abordado la literatura mexicana que a mí me ha llenado de inspiración y que a mí me ha llevado a recorrer estos caminos literarios que de una u otra manera se han convertido en mi vida. Y precisamente por eso y porque el objetivo de este canal es abrir un mundo de posibilidades, ver el mundo desde otra manera, hoy me estoy regalando eh, este encuentro con mi padre, quien libro a libro me enseñó, y me voy a emocionar, quien libro a libro me enseñó precisamente a mirar el mundo de otra manera. Siempre digo que es la persona que le dio alas a mi existencia, ¿no? Y el resto, bueno, ya depende de mí. Me está produciendo mi hermano también. Así que, bueno, todo queda en familia. Es un gusto, es una alegría tener con ustedes al ingeniero Pablo Gómez Araujo, quien no solo ha fungido extraordinariamente bien como padre, quien no solo es un apasionado lector, sino que también fue un gran referente cultural aquí en la Ciudad de México. Durante muchísimos años tuvo un programa de radio que se llamó Charlamena en Radio Fórmula y en Radio 13. Búsquenlo en YouTube, así Charlamena, Pablo Gómez, y que hoy por hoy tiene un perfil en Facebook que se llama Episodios Nacionales, como los cuenta don Pablo. Le damos la bienvenida al ingeniero Pablo Gómez Araujo. Bienvenido, Pa. Muchas gracias. Es un gusto y un honor estar aquí compartiendo este hermoso lugar con gente tan talentosa como mi hija, como Lucero y con dos personajes que tengo aquí enfrente, que ustedes los conocerán. A tus órdenes, Lucero. Adelante. Bueno, como vamos a hablar de los 4 libros que en este viaje a México y en este nuevo emprendimiento que se llama Lu Lectura decidí abordar, estamos hablando de Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro, Arráncame la vida, de Ángeles Mastreta, Macario, de Bruno Traven, y Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Son libros por todos conocidos, grandes ventas. Por supuesto, yo me muevo mucho en canales académicos, conferencias, etcétera. Estoy rodeada todo el tiempo de docentes, pero a mí lo que me interesa es tu particular visión, ¿no?, sobre la literatura, desde este recorrido y este conocimiento como lector, como historiador y como profesional de la palabra. Me gustaría que me hablaras de Elena Garro, tú me compraste este libro. Dicho sea de paso, lo estuve buscando mucho tiempo porque a Garro se la está redescubriendo Ok. ahora. Pasó un poquito desapercibida en su momento, sí, ya nos vas a contar por qué. Y hoy por hoy se puede decir que es una gran referente de el trabajo de las mujeres en la escritura. Claro. Elena Garro, vaya qué personaje. Una escritora poblana, criolla, con un peso específico sustantivo en nuestro país, en habla hispana, en América Latina y en toda habla española. Elena Garro, un personaje que tuvo una vida muy intensa, tomando en cuenta que durante muy jovencita se unió sentimentalmente a otro gran escritor y otro gran personaje de la literatura como Octavio Paz. Bueno, vaya, simplemente Octavio Paz fue, como ustedes lo saben, Premio Nobel de Literatura. Pero muy jóvenes se conocieron, se juntaron, eran más o menos contemporáneos y emprendieron una aventura interesantísima, Elena con Octavio. Se fueron a la Guerra Civil Española a integrar en la década de los 30 las brigadas culturales internacionales. Ellos no dispararon un tiro, ni nunca cargaron un rifle y por supuesto un cañón. Ellos simplemente iban a promover la cultura en la zona, digamos, republicana. Estuvieron un tiempo por allá y finalmente regresaron a México. Habían ganado los franquistas y en 38 regresaron a México y empezaron otra carrera muy importante. Octavio en la diplomacia y Elena en la literatura y en la cátedra universitaria.
Elena empezó a escribir artículos periodísticos, después hizo dos, tres cosas por ahí interesantes, y en la década de los 50 escribió y publicó un libro determinante en la literatura mexicana, costumbrista, que es los recuerdos del porvenir. Un libro que relata un México rural en un pueblo muy pequeño, en una población muy pequeña, derivado de una terminación de la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, 30 más o menos. Y Elena Garro aborda con sutileza los personajes de aquel México, de la década de los 30, de los 40, en donde cubre desde la Revolución Mexicana hasta la Guerra Cristera, donde, bueno, el país, como ustedes saben, se desangró. Elena Garro utiliza muy bien su capacidad literaria para introducirnos en un medio en donde la corrupción, la indiferencia, el trato inhumano que tienen los tiranos de aquella época y en la actual también, y nos relata con un panorama muy interesante cómo se vivió en aquella época en la parte revolucionaria, donde los que fueron a hacer la revolución armada, pues ya habían muerto, ya habían fallecido, y quedaron los ganadores. Y ella nos relata cómo se vivió aquella injusticia de aquellos caudillos, de aquellos caciques, como se le llama aquí en México, que tenían el control absoluto de una región, de una ciudad, de un pueblo, de los hombres, de las cosechas, de las mujeres, de los hijos y de toda la región. Es un libro apasionante, es un libro que marcó un hito en la literatura mexicana y en la literatura latinoamericana. Elena, a través del tiempo, tuvo, digamos, viviendo bajo la sombra de Octavio Paz. Octavio estaba en plenitud, escribiendo ensayos y libros, ya hablaremos de ello, y finalmente se logró que se publicara sus Recuerdos del Porvenir. Ella también tiene otros, hablamos rápidamente de otros títulos. Tiene uno que se llama, un trabajo muy bello que se llama Los Tlaxcaltecas tienen la culpa, que habla sobre el enfrentamiento de la cultura española y la cultura prehispánica. También tiene otro libro muy bueno que también ha sido llevado pues, a la literatura, por supuesto, a la publicación. Y en fin, creo que Elena Garro es un personaje interesantísimo. En la década de los 70, el Seguro Social estableció un programa interesantísimo de obras de teatro clásico, teatro español, del siglo de oro español, y teatro de autores mexicanos, como Rodolfo Sigli y tantos otros autores. Bueno, Elena Garro escribió una obra de teatro sensacional que se llama Felipe Ángeles, así como se llama ahora nuestro aeropuerto que está aquí al norte de la ciudad. Felipe Ángeles narra la vida, la última etapa de la vida de Felipe Ángeles, este famoso artillero de la Revolución Mexicana, que, bueno, estuvo durante mucho tiempo fuera del país, intentó regresar para levantarse en armas contra el gobierno establecido, fue capturado y fue llevado a un juicio. Y en el juicio, que le pusieron un abogado defensor, el general Ángeles pidió ser el defensor propio, defensor suyo. Obviamente ya estaba decidida su suerte, su vida, y fue fusilado. Felipe Ángeles, allá en el norte de la República, norte del país, y obviamente ese drama lo capturó de manera extraordinaria y lo transmitían muy bien los actores. Recuerdo en aquella época, 1971, 72, en el Teatro Hidalgo. Era yo realmente una persona muy joven, pero ya tenía gran interés por el teatro y disfruté como nadie
Elena Garro. Todavía no se sabía la magnitud del libro que había publicado hará 15 años atrás, lo recuerdo del porvenir. Sin embargo, bueno, siguió escribiendo, tiene por ahí muchas publicaciones, muchos ensayos y muchos artículos periodísticos que ahí están todavía, y como menciona Lucero, Elena Garro estuvo durante mucho tiempo sin conocerse, sin saber la dimensión de su estilo literario y lo que transmitió con su Recuerdos del Porvenir. Y ahora se está revalorizando, y eso nos da un gran gusto a todos los lectores de la literatura mexicana, y en especial Elena Garro, que en aquella época, bueno, pues le daba un valor importantísimo a la mujer, y eso guarda un valor para mí muy importante. Perfecto. Gracias. Bueno, no sé si hay mucho más que agregar sobre Elena Garro. ¿Vieron por qué quería invitarlo? ¿Vieron de dónde aprendí? Elena Garro tuvo, bueno, una fuerte presencia con los intelectuales argentinos. También hay una foto muy interesante bailando con Gabriel García Márquez. De hecho, hoy por hoy están diciendo que la que realmente inventó el realismo mágico fue ella, y bueno, ya sería para otro programa, que García Márquez tomó la idea de los recuerdos para después crear su extraordinario Macondo. Pero no nos vamos a detener ahí porque eso da para otro programa. Si le gusta, comente, pida este programa, que si usted no deja de pedir, nosotros no dejamos de hablar. Pero ayúdame a cerrar esta idea, Pa, con Adolfo Bioy Casares y el vínculo con Garro. Adolfo Bioy Casares es un gran escritor argentino, muy cercano al maestro Borges, a Jorge Luis Borges. Bioy Casares y Etelvina, ¿no? Su pareja. Silvina. Silvina. También fueron a España. Allá conocieron a Elena Garro y a Octavio Paz. Se cayeron muy bien. Elena era una mujer obviamente muy guapa, muy joven, muy atractiva, de gran pasión por la vida. Y Bioy Casares también. Entonces hubo por ahí un flechazo que se quedó escondido durante un buen tiempo. Y allá por la década de los 50, unos 15 años después, se vieron. Dicen los escritores de novela rosa que se vieron 2 veces en Nueva York. Octavio estaba a punto de separarse de Elena, y Bioy Casares pues, todavía vivía con el señor Ocampo, ¿no? Y resulta que se vieron 2 veces, fueron varias semanas que se vieron en 2 ocasiones, vamos, con una gran pasión, se entregaron totalmente, pero se dieron cuenta que no procedía, no podía continuar su camino por un motivo o por otro. Él vivía en Argentina, ella ya estaba aquí en México, tenía otros planes, ella como escritora, ya daba clases en la UNAM, tenía su cátedra de teatro, escribía teatro, y él hacía lo mismo en Argentina. Sin embargo, no funcionó después la relación, pero siguieron siendo grandes amigos, tanto Octavio Paz con Elena Garro, con la señora Ocampo y con Adolfo Bioy Casares. Y por supuesto, con el gran maestro Jorge Luis Borges. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos con Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta. Bueno, este canal se trata de hablar de las novelas que me han llevado a vivir grandes aventuras literarias, grandes amores y grandes viajes literarios. Solo los libros que he leído, ni efemérides, ni condicionamientos de mercado, sino simple y sencillamente es dejarme llevar y charlar de estas novelas que elijo, ¿no?, que se parezcan a mí. Y si hay una novela que dicen que se parece a mí, es Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta. Mis amigos en Argentina, yo vivo en Argentina, soy profesora en Argentina. Es hermoso poder hacer esto de tener 2 mundos, ¿no?, tan ricos. Justamente ayer me comentaba
que Arráncame la vida le hace acordar a mí. Y le dije, a mí también, Arráncame la vida me hace acordar a mí, ¿no? A esta Catalina que se enamora, ¿no? No se enamora propiamente dicho en esta novela, pero digamos, esta jovencita que para ver el mundo se casa, ¿no? Y después, muchos años después, queda viuda, ¿no? Y comienza otra etapa en su vida en la que, sin desconocer, por supuesto, el México que le tocó vivir, un México de la revolución, ¿no? Post-revolución, en el que los escenarios son, por supuesto, Puebla de mis amores, donde viví cuando era una jovencita, y después la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, la Casa de los Azulejos, que por cierto ahora está en venta, o no sé si ya lo vendió el señor Slim, pero estaba en venta. Bueno, se convierte en una mujer que toma las riendas de su destino en sus manos y por eso quizá dicen que se parece un poquito a mí. Es una novela que he leído 15 veces, más de 15 veces, me ha acompañado muchísimo. Cada uno de los ejemplares que traigo son mis obras, son mis libros. Y acá tengo, mira, Calle Loria, 699, Valeria del Mar. Miren, acá está, cuando lo compré. Bueno, arráncame la vida. ¿Qué tienes que para decirme? Porque ya el título es toda una declaración. Arráncame la vida es un tema, un nombre que utilizó Ángeles Mastretta, otra vez poblana, criolla, pero ahora criolla italiana, no como otros criollos de otras nacionalidades europeas. Ángeles Mastretta adopta el título de ese nombre basado en una canción. No, es un tango de Agustín Lara. Como ustedes saben, rápidamente abordo Lara, que es un tema para 3 días ininterrumpidos. Lara escribió boleros, escribió rumba, escribió tango, escribió foxtrot, marchas militares. Agustín Lara fue un músico poeta, muy bien dicho, muy bien ubicado esa precisión, de una gran dimensión en la música latinoamericana y sobre todo lo mexicano. Arráncame la vida es un tango y ahí tomó con una viñeta de aquella época, una viñeta de Chango Cabral, que era un caricaturista muy famoso. Y bueno, Ángeles Mastretta abordó ese tema de una paisana suya, de una mujer muy joven que se unió sentimentalmente al gran cacique poblano, Maximino Ávila Camacho, todo un personaje en la vida de los que retomaron el triunfo de la Revolución Mexicana, que bueno, como ustedes saben, y como han dicho últimamente los historiadores y los sociólogos, no hubo tal revolución. Esa es una épica que inventaron los intelectuales de las décadas de los 20 del siglo pasado. No hubo tal revolución, simplemente fue un cambio de poderes, un cambio de hombres. Revolución fue la rusa, revolución fue la cubana, revolución fue la francesa, revolución fue la china. En este país no hubo revolución, simplemente fue un cambio de imagen, un cambio de caras, un cambio de personajes. Pero bueno, los que llegaron al poder después de este hecho militar, fue Maximino. De hecho, Manuel, su hermano, sí combatió en la Revolución Mexicana y combatió a los cristeros, en fin. Era un personaje sanguinario, siniestro, era dueño de Puebla. Si él veía que algún personaje, y lo describe muy bien Ángeles Mastretta en su libro, si él veía que algún personaje había hecho un gran emprendimiento y tenía un negocio floreciente, decía, te compro el negocio, te lo compro a ti o a tu viuda. O sea, de ese tamaño era Maximino. Era un total dictador en su estado natal y por supuesto tenía la protección de su hermano, el presidente Ávila Camacho. Siendo un hermano incómodo, reitero, no le permitió a don Manuel llegar a la presidencia y unos meses antes del destape presidencial del candidato, murió misteriosamente envenenado Maximino Ávila Camacho, que es el personaje que describe divinamente, hermosamente Ángeles Mastretta.
Muere envenenado y ahí termina, pues, obviamente, su carrera presidencial. Y muriendo Asensio, que es obviamente encarnado en Abela Camacho, este personaje, la joven viuda de Maximino o de Asensio, se dedica a otra vida y conoce a personajes de la vida cultural mexicana, un músico muy famoso, Carlos Chávez, que Ripstein, ¿cómo se llama el director? El director de la película Arráncame la vida, porque fue tal éxito literario este tema que lo tomaron la cinematografía mexicana. Schneider se llama el director. Snyder, exactamente. Y entonces era una película formidable, estupenda, en aquella época donde se hacía y se hace todavía muy buen cine en México. Totalmente muy buen cine. 2008 estamos hablando aproximadamente. Bueno, y esa es la vida, esa es lo atrayente de este libro, que retoma muy bien Ángeles Mastretta, porque además ella vivió, bueno, sus padres y la generación anterior vieron, todavía hay gente viviente, todavía hay sobrevivientes de aquella época, muy pocos, pero a mí en lo particular, como yo tengo, digamos, relación muy cercana con Puebla desde hace muchas décadas, a mí me contaban todas las atrocidades que cometió Maximino, el personaje principal de Arráncame la vida de Ángeles Mastretta. De hecho, nuestra familia está muy vinculada a Puebla. Recién les conté que cuando yo era una adolescente, de los 15 a los 18 años, viví en Puebla. Estuve en un colegio de monjas ¿cómo se llama? Miguel Hidalgo, ¿no? Saludos. Y de hecho, tenemos familia allí. La familia Fernández, que de hecho saludos a Gaby, me dijo que le iba a hacer llegar este comentario y estos videos que estamos haciendo sobre Mastretta, porque la mamá, nuestra querida tía José, madrina de mi hermano pequeño, es nada más ni nada menos, era nada más ni nada menos que prima de Ángeles Mastretta, y como tú dices, no fue algo, Puebla se nos metió en el corazón en algún momento, pero además hemos sido testigos, ¿no? De alguna u otra manera, de todo esto que cuenta Ángeles Mastretta, que dicho sea de paso, yo les mostré el libro mío que tiene, bueno, eso, les mostré la fecha, tiene muchísimos años, y en la actualidad, así como la película que acaba de subir esta plataforma con el extraordinario Jiménez Cacho y esta bellísima Talancón, que me sorprendió, debo decir que me sorprendió la evolución de Ana Claudia Talancón. Acaban de sacar también la edición de aniversario de la publicación de Arráncame la vida. Yo la compré en Gandhi, tapadura. Si quieren promocionar, patrocinar este canal, bueno, bienvenidos, bienvenidos sea. ¿Quieres decir algo más? Saludos. Bueno, Ángeles Mastretta, bueno, es una reconocidísima escritora. Ella tiene una relación sentimental muy sólida con un gran historiador, editor y comentarista político, Héctor Aguilar Camín, bueno, que es un personaje en nuestra vida política mexicana, no como político en sí, sino como comentarista, como editor político y un gran historiador. Creo que ha sido de los personajes que más hemos abordado el tema de los sonorenses, los hombres que manejaron este país en la década de los 20. Así que bueno, pues Ángeles Mastretta sigue dando clases, ella sigue orientando a escritores, a escritoras, y bueno, su vida activa es extraordinaria. Sería muy bueno que nos diera una entrevista para mi próximo viaje a México. Podemos ir a Puebla. Si nos está viendo, estaría genial hacerle una entrevista a Ángeles Mastretta para hablar de este libro. ¿Les parece que pasemos al tercero? Nuestro próximo libro, siguiendo el orden de los videos que fui subiendo, a las distintas redes. Les recuerdo, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en YouTube en YouTube estamos acá. En TikTok, y próximamente estoy viendo para irme a Spotify también. Pero bueno, siguiendo ese orden, quiero hablar de Macario. Creo que quizá de todas las obras literarias que he estado abordando como libro,
¿no? Como cuento, es el menos conocido. Conocemos la película, que ya mi papá se va a encargar de hablar de eso, pero como cuento, como escritor, Traven aún es muy desconocido fuera de cierto círculo de lectores que consume literatura mexicana. De hecho, recién me sorprendió gratamente que se está reeditando. Yo tengo dos libros de Bruno Traven, Canasta de Cuentos Mexicanos, que también fue al cine. Seguramente en YouTube la pueden buscar, blanco y negro. Y este ejemplar, que no solamente está muy unido a mi corazón, en Canasta color, en color, sí, canasta en color. en color, bueno, yo ya era en color. No solamente es un libro que está muy unido a mi corazón, sino que se puede decir que por uno de estos libros es que hoy por hoy estoy físicamente aquí, porque tengo en mis manos prácticamente un incunable. Estuvimos recién viendo, es un libro que tiene casi 80 años, 60 años, perdón, y fue nada más y nada menos uno de los tantos libros que mi papá le regaló a mi madre. A doña Finita le mandamos un saludo para que lo comparta con sus amiguitas cuando estaban noviando, y dicen los que dicen que se terminaron de enamorar y después salimos estos hijos tan talentosos. Macario de Bruno Travenapa. Tenemos tema para rato, para varios días. Para varios días, sí. Beethoven, un cuentista alemán, inglés, no sabemos. A la fecha aún no se conoce exactamente cuál es la nacionalidad de Beethoven. Él no fue conocido como Bruno Traven, nomás era Beethoven. Fue un hombre que supuestamente nació en Alemania, y digo supuestamente porque no está definido todavía. Ni su esposa supo dónde había nacido. Emigró a Inglaterra, después emigró a Estados Unidos, y él sabía de México, y en la década de los 20 del siglo pasado se fue a trabajar a Tampico, a las compañías petroleras, cuando estaba el boom petrolero mundial en la posguerra primera del siglo pasado. Estuvo en Tampico, fue activista político, trató de armar ciertos sindicatos con poco éxito, porque pues había mucha presión por parte de las élites petroleras. Sin embargo, se enamoró de México y empezó a escuchar relatos y leyendas mexicanas, y le fue naciendo su gran vocación por escribir. De ahí viene, como dijo Lucero, la canasta de cuentos mexicanos. De ahí viene la rebelión de los colgados, que acertadamente lo dijo, fueron llevadas al cine. Y también viene Macario, el libro que hoy estamos platicando. Macario es un tema muy bello, de un hombre que es leñador, tiene por oficio leñador, muy, muy pobre, muy modesto. Tiene una mujer que se moría de hambre, y tenían como 10 o 12 hijos. Su única obsesión, su gran deseo de Macario Leñador era comerse un pavo para él solo. Y un día la mujer trabajó de más, y por ahí dicen que se robó un pavo. Bueno, eso finalmente es un cuento. Se lo cocinó a Macario y se lo llevó. Macario fue al bosque, se internó en el bosque, y estaba a punto de comerse su pavo cuando se le aparece el diablo. Le pide que le comparta. El diablo, lujosamente ataviado. Y supo Macario, con la inteligencia que tenía, evitar y evadir la invitación del diablo, y el diablo se va. Después viene Dios, el concepto de Dios que se tenía por parte de Beethoven, y también le pide que le convide su pavo, y logra la habilidad y la inteligencia de Macario evadir a Dios, y luego se le aparece la muerte, y la muerte no pudo, obviamente, no pudo evadirla, y sí le comparte su pavo a la muerte. Y como recompensa, Bruno Traven describe con una agilidad y con una riqueza formidable cómo la muerte le regala
como recompensa un guaje, o sea, un contenedor de agua. Y esa agua puedes utilizarla, dice Macario, para salvar vidas. Si yo me pongo, le das agua al moribundo. Si yo me aparezco en la cabecera, va a vivir. Si me aparezco en los pies, va a morir. Y así empieza Macario a salvar gente, primero a su hijo, después en la comunidad y después en la capital virreinal. Estamos hablando del virreinato del siglo XVIII. Y lo describe con tal maestría Betrave. Se hace obviamente de una gran fortuna, los hijos ya estudian en Europa o en los mejores colegios de la Nueva España, hasta que se enferma el hijo del virrey y van a buscar a Macario, por supuesto, pues ¿quién más podía salvarlo? El hijo del virrey pues ya estaba prácticamente a punto de morir y buscan a Macario, le quedaba tantita agua de aquel guaje grande, aquel contenedor de agua grande. Se lo da al niño, al hijo del virrey y de la virreina. Se aparece la muerte, pero se aparece en los pies. Y le dice Macario, no, por favor, no me hagas esto. Si no salvo yo al hijo del virrey, pues aquí termina mi carrera. Ya me dijo el virrey que si no se salvaba el niño, yo iba a morir. Y bueno, Macario se vuelve loco, él mismo cambia la ubicación de la cama y se sigue poniendo la muerte en los pies del hijo del virrey. Finalmente el niño muere y Macario, pues obviamente es pasado por las armas, pero eso ya no lo describe con tanta maestría o con tanto detalle Betraven, sino cuando es la noche y se da cuenta la esposa de Macario que su esposo el leñador no llegaba, lo fue a buscar al bosque y se encontró a un Macario muerto con un pollo destazado y con una cuarta parte del pollo todavía vivo, lo demás lo había compartido y quedaron los huesos. Ahí termina la historia de Macario. Es un relato tan fantástico, tan para algunas personas irreal, que sin embargo fue una película muy bien dirigida por Gabaldón. este gran cineasta mexicano Roberto Gabaldón, que hizo además muchas películas extraordinarias, muy bien actuada, por supuesto, por Ignacio López Tarso, y la película compitió en la década de los 60, 1960 o 61, en Hollywood por la mejor película extranjera o la mejor película no hablada en inglés. Quedó en tercer lugar. Le ganó una película filmada por Bergman, cuando Bergman era pues, el niño terrible de la cinematografía europea. Pero bueno, ahí quedó. Ganó obviamente premios cinematográficos en Europa. Bruno Traven fue un personaje, reitero, que poca gente conocía. Pero había un periodista, un formidable periodista con una vena periodística impresionante que se llamaba Luis Espota. Luis Espota fue un gran novelista, un gran editor, jefe de redacción de varios periódicos, un personaje prácticamente del Renacimiento, novelista exitoso, tiene más de 30 novelas, todas extraordinarias. Los jóvenes de aquella época, estamos hablando de los 60, de los 70, lo leíamos y lo leemos aún con deleite. Bruno Traven fue localizado por Luis Espota en Cuernavaca, porque vivía en Acapulco, pero iba de vez en cuando a Cuernavaca y le avisaron. Y él sintió que estaba encontrando a Bruno Traven, o a B. Traven. Sí logró entrevistarlo y sí logró publicar la entrevista donde mencionaba que B. Traven sí vivía en México después de varias décadas de hacerlo aquí y de escribir. Interesante porque B. Traven escribía en alemán y en inglés. Y la traductora de esos libros era Esperanza López Mateos, hermana del presidente Adolfo López Mateos. Esperanza fue un personaje también muy interesante en la vida cultural mexicana. También fue activista, estuvo muy cercana
Vicente Alomaro Toledano, que era un líder sindical, un hombre muy cercano al general Cárdenas, que tenían tendencias marxistas. Ella fue fundadora del Partido Socialista en México en la década de los 40. Un personaje, un personaje. Eh, Fue alpinista. Esperanza López Mateos fue alpinista. Hay un refugio alpino por el Iztaccíhuatl que lleva el nombre de Esperanza López Mateos. Y asociamos a la traductora al español de los libros de Betraven, a Esperanza López Mateos. Y como esa relación, ese grupo de intelectuales de los 30, 40, tenían una sólida interacción, un hermano de Gabriel Figueroa, el formidable fotógrafo mexicano, que fotografió Macario, la exitosa película de Gabaldón, nos comenta que mucha gente tuvo que ayudar en la escena final, donde están en las grutas de Cacahuamilpa, prendiendo las velas, porque de acuerdo con Macario, todos tenemos una vela, unos muy grande y otro ya muy pequeña. Entonces había que terminar la película y ser fotografiada en un lugar, digamos, oscuro, sombrío y con muchas velas. Dice, prendimos más de 500 velas, veladoras. Dice, y mucha gente nos ayudó. Bueno, ese talentoso fotógrafo, Gabriel Figueroa, que fotografió 500 películas en México, sobre todo las del Indio Fernández, donde saltó a la fama. Su hermano, el hermano de Gabriel Figueroa, casó con Esperanza López Mateos. O sea, había una relación de intelectuales de aquella época increíblemente, como ahora posiblemente, pero había una mucha creatividad y se apoyaban, se ayudaban, se dirigían, se conducían entre ellos. Personajes inolvidables de la vida nacional mexicana, que por cierto lo describe mucho José Agustín, el maestro escritor de mi época, el escritor de la onda, como decían en los 60, 70, describe con gran detalle y con gran sentido del humor sus famosas tragicomedias mexicanas. Bueno, la manzana, gracias, Pablo. La manzana no cae muy lejos del árbol. Imagínense hacer esto, tener estas conversaciones. No solamente era, quiero contar esa anécdota, no solamente era que mi papá hizo el ritual desde que yo era muy chiquitita de ponerme un libro en el buró o en la mesita de luz, como se le dice en otros países, todas las noches. Y yo leía, ¿no? Devorada para construir devoraba esos libros para construir este lenguaje en común y después cuando nos llevaba a la escuela era platicar, ¿no? Y efectivamente desarrollamos este idioma particular que se da a partir de los libros y que continúa, ¿no? Hasta nuestros días. Imagínense lo que era hacer la tarea de historia. Órale, saca el libro, saca el cuaderno y ponte a escribir, ¿no? Por supuesto, una casa llena de enciclopedias, llena de música, llena de literatura, llena de palabras, ¿no? A mí lo que me nutrieron fueron las palabras, lleno de ópera, lleno de teatro, acá, con un gran amigo, Carlos Barragán, donde arrancamos los pininos, esto todo queda en familia, es un regalo realmente. Bueno, imagínense, y me interesaba mucho hablar de Macario, estoy muy contenta, ¿no? Que lo hayan reeditado. Son reediciones nuevas porque yo durante muchísimo tiempo lo busqué. Recuerden que yo el que tengo es una edición de hace 60 años y lo fui a buscar hace unos días a propósito para llevármelo a Argentina, a la biblioteca Antonio Esteban Agüero, de la que soy presidenta, hay que decirlo. Y lo conseguí en la Casa del Libro, que también, bueno, buscamos patrocinador, si quieren, que hablemos más de los libros que ustedes editan, publican y o venden. Me dio mucho gusto porque de todos los autores que elegí en esta ocasión es un bocadillito literario. Ojalá pudiera explayarme muchísimo más. B. Traven o Bruno Traven es el menos conocido. He tenido la suerte de dar clases y de trabajar en varios países, España, Chile, bueno, desde luego Argentina y México. Y
Llega, bueno, por supuesto llega Fuentes, ¿no? Lo que se conoce como lo que salió de México del boom latinoamericano. Llega Carlos Fuentes, por supuesto, con su aura, tampoco es que llega muchísimo, no es que llegó toda la obra. Llega, por supuesto, bueno, Pedro Páramo, que es de quien vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero Macario con esta particularidad, con este particular punto de vista desde el extrañamiento, si nos paramos desde la filosofía, ese mirar con extrañamiento, lo que hace enamorarnos precisamente, ¿no? Cuando nos enamoramos es porque miramos a alguien con extrañeza. Bueno, esa mirada del extranjero que descubre un México, que describe un México y que después, bueno, se convierte en una marca de identidad para todos los mexicanos, y esa particular visión que tenemos con la vida y con la muerte, ¿no? ¿Quieres agregar algo? Pues realmente es maravilloso que el público, el grueso del público latinoamericano y mexicano relean y conozcan la obra de Bruno Traven. Nada más le voy a dar un ejemplo. B. Traven escribió El Tesoro de la Sierra Madre. Es una novela preciosa, preciosa, te la puedes leer en una tarde, acompañado de un buen whisky, de tu bebida preferida. Y ese libro lo leyó John Ford, el gran cineasta norteamericano. Inmediatamente lo cautivó, empezó a trabajar sobre la preparación de la película. Contrató al actor más famoso de la época hollywoodense, que es Humphrey Bogart, y la película se desarrolló, se llevó a cabo en México. Como B. Traven, el autor, había vivido en Tampico casi 10 años, entonces conocía perfectamente bien los lugares donde los petroleros y la gente de la época iba a tomar la copa, donde iba a comer. Y hay una parte de la película donde Humphrey Bogart se baja de un barco y va a un lugar, hay un bar muy famoso que todavía existe en Tampico. Bueno, esa película fue premiada por la Academia de Hollywood y se llevó 3 Óscares, incluyendo obviamente el mejor actor, que fue Humphrey Bogart, el mejor director y la mejor fotografía. O sea que de ahí brincó el conocimiento mundial en habla inglesa, en habla alemana, de los libros y los textos de B. Traven, que han sido traducidos a más de 20 idiomas. Así que es un personaje de carácter mundial y ahora me encanta que lo estemos recordando y reviviendo esa gran literatura, muy sencilla, muy accesible, muy mágica también, así como los autores que hemos estado hablando hoy. Si quieren seguir a papá, repito su página de Facebook, Episodios Nacionales, como los cuenta don Pablo. Acá ya lo estoy convenciendo que los llevan a YouTube. Esto, por supuesto, va a ir a YouTube. Además, es un gran conferencista, ¿no? Un gran docente. Así que, bueno, también si lo quieren patrocinar, si lo quieren invitar, les vamos a dejar el contacto. Llame ya. Bueno, vamos cerrando entonces este extraordinario encuentro de libros, lecturas, viajes y amores, nada más y nada menos que con la obra más famosa, eh, o que una de las obras que más ha cruzado las fronteras, no quiero decir la más famosa, una de las obras que más ha cruzado las fronteras de este México y que se llama Pedro Páramo de Juan Rulfo. Bueno, y como lo prometí es deuda, con Pedro Páramo de Juan Rulfo es con quien cierro este viaje literario por México que comenzó en la Ribera Maya y nos despide aquí en el estudio de Carlos Barragán, que ya les voy a pasar toda la información en la descripción. Eh, Nada más y nada menos que con Pedro Páramo de Juan Rulfo. Yo creo que de los 4 autores, no creo, estoy segura. De estos 4 autores, bueno, es el más internacional, el más conocido, entró precisamente en esta movida del boom.
Dicen por ahí los que saben que también disputar el rol de Garro, ¿no? Como creadora del realismo mágico, bueno, el que llegó fue Rulfo, bueno, hay algunas cositas que a la gente que se dedica al mundo de la literatura le gusta revisar hoy por hoy, bueno, obviamente con una perspectiva de género que atraviesa el país y no solamente, y también el mundo, perdón. Rulfo, desde mi perspectiva, como vieron, una perspectiva muy nutrida, ¿no? Porque, bueno, uno ha leído desde antes de saber leer. Y después lo convertí en mi oficio, lo convertí en mi trabajo. Desde mi perspectiva no ha sido bien leída, ¿no? O quizás se ha leído sobre lo evidente, ¿no? En este boom comercial, ¿no? Que se llamó boom latinoamericano, en el que, bueno, tomaron por distintos factores, que ya lo van a desarrollar de una manera magistral, por supuesto. Por distintos factores dijeron, a ver, tú, de Colombia, de Brasil, de Cuba, a ver qué podemos exportar a Europa. Y entre esos, y no estoy menospreciando, por favor, no quiero que se malentienda, entre esos escogidos iba Pedro Páramo, iba Juan Rulfo, a quien, y dicho sea de paso, yo estudié crítica literaria para la prensa en Barcelona, un compañero filólogo, si me estás viendo, hola, un compañero filólogo hace muchísimos años me dijo, ¿cómo puede ser, y ahí te paso el cue, papá, cómo puede ser que Juan Rulfo, habiendo escrito solo un par de cuentos, sea considerado como una de las máximas letras de la literatura mexicana? Juan Rulfo, escritor costumbrista jalisciense. Nació en una población cercana a Sayula, a San Gabriel, en una zona eminentemente del México profundo, como le llaman ahora. Juan Rulfo recibió de su abuelo en aquellas tardes inolvidables de la provincia mexicana, de aquel México rural. El abuelo le platicaba todas las leyendas que habían en el pueblo sobre lo que existía, lo que pasó y lo que se recogió oralmente. Y de ahí le salió la idea de escribir Pedro Páramo, que bueno, forma parte de la gran profusión de literatura del boom latinoamericano, encabezado en este caso por Juan Rulfo y por supuesto también por Elena Garro. Ahora ya vamos a manejar a Elena Garro como la detonadora junto con Rulfo de esta corriente literaria tan conocida en México. Rulfo de joven, siendo muy joven, vendió llantas en la posguerra aquí en la Ciudad de México, fue agente viajero. Eso me lo comentaba con alegría el tío Leandro Joseph, que era catalán, que también vendió llantas primero como un agente viajero y después como un gran emprendedor. Su empresa en Puebla, donde estaba instalado, bueno, fue y es exitosa. Decía que Rulfo era un hombre depresivo, porque lo trató mucho. Era un hombre muy tímido, bastante introvertido. Sin embargo, él tenía esa vena por escribir y tenía en mente todo lo que su abuelo le había platicado sobre las leyendas del pueblo en Jalisco. Obtuvo una beca de un grupo de escritores mexicanos, estuvo 2 años becado, se formó muy bien y en 1955 publicó pues, su obra máxima, Pedro Páramo. Se le cuestiona mucho otro tipo de personas, le cuestiona mucho a Rulfo su reducida capacidad editorial. Pues todo mundo, cuando tenemos esa oportunidad de mencionarlo, Don Juan con eso tuvo. Don Juan con Pedro Páramo ha sido un libro fundamental y determinante para muchos escritores y para muchos mexicanos y ahora para muchas personas de habla latina. Rulfo fue admirado por Borges, admirado por García Márquez, por los grandes escritores de la época.
Sus obras han sido traducidas en más de 20 idiomas, hasta el chino y el mandarín y eh, idiomas tan alejados como el árabe. Un libro muy cómodo, porque no es un ladrillo de este vuelo como los escritores y novelistas franceses y alemanes. No, Rulfo escribió denso y condensado, sin embargo con un gran contenido humanístico. Rulfo también escribió varios cuentos. Escribió Talpa, que habla sobre una procesión católica hacia un santuario allá en Jalisco, también platicado por el abuelo, nada más que él ya le puso contenido literario. Por ahí también publicó un libro sobre un tema de feria que se llama El Gallo de Oro. Y últimamente lo han estado refrescando en la televisión mexicana mediante el procedimiento de la telenovela. El Gallo de Oro es un cuento muy bello. Y así con esa calidad y con esa cantidad de libros, Juan Rulfo pasó a la posteridad y por ahí abrió una nueva oportunidad para escritores mexicanos que después le siguieron su camino, le siguieron su paso, le siguieron su ritmo, y ahora Rulfo es considerado uno de los escritores más determinantes y más trascendentes de la literatura en español. Pedro Páramo, qué personaje. Pedro Páramo es un libro que está descrito y está narrado por dos personajes, por Pedro Páramo y por su hijo, Juan Preciado. El tema aborda una vez más aquel México rural que derivó de la Revolución Mexicana. Otra vez caemos en el tema. Aquel México rural en donde el cacique era el hombre poderoso, era el hombre fuerte, eran entes salvajes, entes con una gran afición a, a la muerte, a gran afición a apoderarse de todas las cuestiones, tanto de propiedades ajenas como de mujeres. Juan Preciado y y Pedro Páramo eran padre e hijo, sin embargo no se conocían. Y, y Rulfo relata con gran cuidado y con gran éxito, a través de Preciado y a través de Rulfo, aquella etapa de Pedro Páramo como gran cacique de esa región de nuestro país. Creo que es lo más impactante de este famosísimo libro, Pedro Páramo. Volver a leer siempre es un placer, ¿no? Revisitar estas obras con distintas perspectivas, ¿no? Pero sobre todo volver a leer. Esa creo que también es la propuesta de Lu Lectura. Creo que lo he dicho, bueno, esta va a ser la primera vez que lo digo en este medio, pero quien me ha acompañado en talleres, en las charlas, en las capacitaciones, sabe que soy de las que recupera siempre el clásico, porque saber de dónde venimos, lo que hemos escrito, ¿no? ¿Qué nos ha descrito, aquello que nos ha movido? Bueno, hace un poquito más fácil saber hacia dónde vamos en este momento en el que parece que, bueno, el mundo está en la palma de nuestra mano. Bueno, todavía hay gente que quiere decir algo en este medio y por este medio. Así que no me queda nada más que agradecer al ingeniero Pablo Gómez Araujo. Recuerden, episodios nacionales como los cuenta Don Pablo, próximamente por YouTube. A mi hermano Pablo Galileo, productor de televisión, ¿no? A Gerardo González, un joven estudiante de la Universidad del Valle de México, de donde soy egresada también. Recién estuvimos hablando un poquito, un recambio generacional, una mirada nueva. Muchísimas gracias por estar acá, por hacerme sentir tan cómoda. Va a ser insuperable, me parece, este canal, y este programa, y qué bueno que así lo sea, porque bueno, es un regalito que me hice para
papá y la posteridad. Bueno, y por supuesto Carlos Barragán, extraordinario actor, amigo, laburante, músico, laburante de la vida en este extraordinario estudio, que bueno, les voy a dejar más abajo la descripción también, por si, bueno, hay algún talento por ahí queriendo hacer streaming. Este es un lugar ideal. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, por acompañar, por confiar. Esto nace desde el amor. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Lu Lectura. Chao. Yo vine a Comala porque mi padre es de acá, un tal Pedro Paro.